¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos otra vez a Zona Millennials. Oigan, como todos los martes, hoy tenemos un tema súper interesante, sobre todo importante para comenzar a hacer conciencia y también para preguntarnos otras cosas que seguramente ahora que escuchen el tema van a decir, ay, sí es cierto, ¿y cómo funciona o cómo pasa eso? Pero que pasa día con día y que debemos de cuestionarnos. Pero antes de presentarles a mi invitada, vamos a ver el video de introducción. ¿Te has preguntado cómo viven el día a día las personas en movilidad? ¿Cómo sortean o manejan sus necesidades básicas? Por ello, hoy nos acompaña la maestra Iris Hernández Puón, quien conversará con nosotros sobre los retos que viven día a día las personas en movilidad. Acompáñanos. Oigan, como ya están viendo aquí, vieron en el video de introducción, hoy nos acompaña la maestra Iris Hernández Puón, que nos va a hablar de un tema súper interesante. Iris, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Oye, Iris, primero cuéntanos un poquito de ti, porque siempre es lo que pedimos. Cuéntanos un poquito de tu desarrollo, pero más que en la academia, cuéntanos cómo te integraste a este tipo de proyectos como en el que estás actualmente. Ok, bueno, soy maestra en estudios culturales y lo menciono porque desde ahí empecé a trabajar con personas en movilidad. Ok. Sí, o sea, Nos referimos a personas en movilidad, es decir, personas migrantes, Ok. ¿no? Es el concepto que actualmente se utiliza. Perfecto. Y bueno, empecé a trabajar con mujeres de Guatemala que trabajaban en fincas alrededor de la zona de Tapachula. Entonces, desde ahí me empecé a interesar en el tema de migración, de las personas en movilidad. Después continué hacia estudiar el doctorado justo en ese tema. Por distintas razones no continué el doctorado, pero el tema estaba ahí. Uh-huh. Y entré a una ONG que justamente entré por un proyecto para dar talleres sobre hábitos de higiene, sobre derecho al agua a niñas, niños y adolescentes. Uh-huh. Y actualmente, bueno, pero también surgía el tema de gestión menstrual, ¿no? Okay. Dentro de todo este ciclo de talleres, ¿no? Y actualmente estamos trabajando pues ya más temas sobre salud y gestión menstrual desde la organización, pero también porque ha sido un tema que desde lo personal me ha interesado muchísimo, es decir, hablar del tema, o sea, hablar de menstruación, ¿no? Claro. Y nombrarlo así como tal, menstruación, porque aunque estamos en 2024, sigue siendo un tema tabú para muchas personas, ¿no? Claro. Es más, la verdad es que aunque cada vez es más frecuente, todavía es muy poco quien dice, estoy menstruando, ¿no? Algo que yo suelo hacer desde una cuestión así de, realmente desde un posicionamiento mío, es decir, si estoy menstruando, digo, estoy menstruando, Uh-huh. ¿no? Normalizar. Y normalizar la palabra, normalizar hablar del tema, o sea, es algo totalmente natural. Sí. Que nos sucede a la gran mayoría de mujeres, ¿no? Entonces, decirlo, desde ahí es como ponerle un nombre, nombrarlo, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y sí, muchas veces veo la reacción de las personas y es como, ¿por qué me dices eso, no? Pero pues es algo totalmente natural, ¿no? Claro. O sea, entonces sí me interesó este tema y bueno, ya empezamos a hablar también pues de la importancia de hablar con las mujeres en movilidad y también hablar de cómo es menstruar en movilidad, ¿no? Oye, Iris, hace un tiempo, no mucho tiempo, tengo como en la mente un comercial de mujeres que menstruaban y que estaban haciendo diferentes actividades, que es lo que hacemos día con día, ¿no? Que estaban haciendo deporte, que iban a trabajar, que tomaban el transporte público, que estaban en entretenimiento, que estaban de vacaciones, o sea, en todas las actividades. Pero lo que tú dices, tan solo nombrarlo, o sea, se ha borrado, lo hemos borrado a lo largo del tiempo o nos enseñaron a borrarlo a lo largo del tiempo,
pero es un tema que debe de nombrarse y que debemos de visibilizar un poquito más, sobre todo en esto de las personas con movilidad, porque fuera de cámaras tú y yo decíamos, bueno, si nosotras muchas ocasiones en las comodidades que tenemos y en los privilegios con los que vivimos, pasamos días incómodos, pasamos días sin querer hablar con nadie, con cambios, o sea, con muchas cosas, no me imagino a las personas en esta situación de movilidad. ¿Cómo se vive? Porque al final de cuentas no es algo que se pare, es algo que se sigue ocurriendo, les pasa, ¿no? Estén en donde estén. Sí, mira, para empezar, creo que es importante decir que sí, menstruar para muchas mujeres o para muchas personas menstruantes es complicado bajo las condiciones que sean, ¿no? Claro. Y no porque naturalmente sea complicado, ¿no? O sea, no porque naturalmente represente una dificultad o porque en sí misma la menstruación sea una dificultad o algo que te complique la vida, sino que socialmente lo es. Es decir, estamos en un sistema, estamos en un mundo en el que menstruar sí es complicado. Ese es un hecho, ¿no? Claro. Pero es bien importante construir un mundo en el que cada vez sea más fácil menstruar. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso? Sí, o sea, por ejemplo, yo no voy a negar que sufro cólicos. Claro. No voy a negar que tengo cambios de humor y tampoco voy a negar que hay meses en los que tengo una menstruación bastante complicada, ¿no? Ok, claro. Y eso, o sea, de nuevo, retomando lo que dijiste tú, siendo una persona que está en su casa, que tengo muchas facilidades, por ejemplo, en el trabajo, para que esos días pueda estar en casa, si es que no tengo otras actividades, claro, porque hago mucho home office, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque desde chiquitas hemos tenido muy poquita educación menstrual, ¿no? O sea, la menstruación la pensamos desde lo difícil que es y lo complicado que es y lo doloroso que es. Y bueno, todo eso también nos va creando esta resistencia hacia la menstruación, ¿no? Cuando en realidad, si pensamos en el ciclo menstrual ovulatorio, no solamente es natural, claro, sino que también es sano, ¿sí? O sea, cuando vemos todas las ventajas de menstruar, creo que vemos la menstruación desde manera distinta. Y creo que ya desde ese momento dices, bueno, sí, a veces tenemos cólicos, pero también es importante conocer mi cuerpo y saber cómo estoy, ¿no? Bueno, y dejando porque sobre eso podría profundizar muchísimo. Muchísima información. Sin embargo, para no desviarnos tanto del tema, ¿qué pasa cuando menstruas en movilidad, en un mundo así? Claro. ¿No? O sea, si ya de por sí las personas en movilidad tienen muchas dificultades que en otros momentos hemos hablado, como por ejemplo falta de acceso al agua, falta de acceso a lugares donde bañarse, a lugares donde un techo, o donde defecar, por ejemplo, claro, o donde orinar. También imagínense dónde poder realizar tu gestión menstrual, es decir, dónde puedes cambiarte. Claro. ¿No? Y si te manchas, porque el problema no es mancharse en sí, o sea, no es la sangre en sí, sino cómo te ven las demás personas, claro, y cómo te sientes tú también con lo que te han enseñado sobre la sangre menstrual, claro, principalmente, que además la sangre menstrual es como cualquier otra sangre, sí, pero pareciera que es un desecho y tienes el rechazo hacia la sangre, ¿no? Entonces, además, moviéndote constantemente con el estrés, que también el estrés provoca cambios en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, puede que te venga una menstruación más abundante, una menstruación más dolorosa, o que dejes de menstruar. Pero dejar de menstruar, aunque muchas veces, por ejemplo, platicando con las mujeres, dicen, bueno, lo bueno es que durante todo el camino no he menstruado. Dicen, y lo agradecen, ¿no? Claro. Y entiendes ese agradecimiento, o sea, para nada es crítica hacia ellas, porque claro, bajo esas condiciones, ¿quién quiere menstruar, no? Sin embargo, también el no menstruar es un síntoma de algo que no está funcionando en tu cuerpo, de algo que tendrías que revisar, ¿no? Entonces, menstruar en movilidad suma muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque además se enfrentan a que a veces no tienen recursos para insumos para su gestión menstrual,
¿Qué son los insumos de gestión menstrual? Toallas, tampones, copa menstrual, lo que tú utilices, claro. ¿no? Además, o sea, no tienen ese dinero, no tienen ese recurso, o sea, prefieren comer o prefieren algo para sus, si vienen con infancias, para sus niños, niñas, Total. antes que para ellas, ¿no? No tienen dónde cambiarse, ¿no? No tienen suficiente ropa interior por si se tienen que cambiar, tienen que reusar esa ropa, a veces no tienen dónde lavar la ropa, o sea, porque podrás decir, bueno, que la laven, ¿dónde? ¿No? Sí. Y lo podemos observar, por ejemplo, aquí en Tuxtla, ¿no? De pronto hay mujeres, hombres, niños que se están bañando en el río Sabinal, que está contaminado. Sí. Entonces, imagínense, además, pues, o sea, lavas tu ropa interior en ese río que está contaminado, todas las infecciones que te puede causar, claro. ¿no? Entonces, sí, muchas veces tienen que utilizar cartón, papel, madera para poder gestionar su menstruación, Okay. ¿no? Porque no les queda de otra. Pero además enfrentarse a todos los tabúes de la menstruación. Es decir, estar rodeada de un montón de personas que justamente tienen muchas ideas sobre la menstruación. Y no solamente por ser personas de otros países, sino nosotros mismos como mexicanos tenemos muchas ideas erróneas sobre la menstruación, o sea, mitos sobre la menstruación, como no debes bañarte, la menstruación es mala, claro. estás enferma, o sea, ese tipo de cosas. Enfrentarse a todo esto, además tener que ocultar que estás menstruando porque justamente hay miedo al rechazo, porque te estigmatizan, entonces es muy complicado menstruar, ¿no? Mientras estás viajando. Por eso es bien importante que, por ejemplo, pues cuando se piense, no sé, en donar cosas para personas en movilidad, que se piense también en las mujeres. Es súper importante. O sea, en decir, oye, pues es que las toallas sanitarias son básicas. Claro. O sea, al menos toallas sanitarias, ¿no? Claro. Más muchas otras cosas, o sea, jabón, toallas húmedas, que son insumos con los que pueden realizar su higiene. Totalmente. Entonces, bueno, por eso es como tan importante hablar sobre la menstruación y además también darles talleres, pero son talleres que en realidad todas las personas deberíamos tener, para normalizar, para sensibilizar. Por ejemplo, los talleres que estamos dando actualmente desde la organización son no solamente a niñas, a adolescentes y a mujeres que menstruan o que van a menstruar, sino también a niños, a hombres, o sea, a cuidadores. ¿Por qué? Porque sí es bien importante tener la información, o sea, nosotras recibir la educación menstrual, pero además también es importante la sensibilización de nuestro contexto. Porque qué tal que yo tengo la información, pero mi contexto no está sensibilizado. A mí me va a tocar picar piedra, ¿no? Claro. Entonces, si alguien más me ayuda un poquito con esta parte de la sensibilización, pues sencillo. También, exacto, se vuelve mucho más sencillo y se vuelve este contexto mucho más amigable para menstruar, ¿no? Claro, eso es poco a poco. Lo ideal. Lo ideal. Y además es esta búsqueda de este construir un mundo donde menstruar en realidad no esté estigmatizado y no sea complicado, pues. Totalmente. Oye, Iris, ¿por qué es importante que se les lleve esta información a las personas en movilidad, que es literalmente lo que estás trabajando, pero también a todas las personas? Porque muchas veces tú decías algo bien importante, hasta la fecha estamos en 2024, tenemos acceso a toda la información acá, pero siguen habiendo muchos mitos al respecto, muchos miedos al nombrar el tema, muchas dudas que también no se resuelven por el temor a qué van a decir si pregunto esto y tengo 40 años y llevo 30 años menstruando, ¿no? Por ejemplo. Pero qué tan importante es que todos estemos informados del tema, porque en muchas ocasiones parece un tema únicamente para personas menstruantes. Qué tan importante es que también los no menstruantes o las no menstruantes sepan del tema. Porque una, por la cuestión de la sensibilización, y otra, desde la exigencia de los derechos. Es decir, y desde poner el tema sobre la mesa, ¿no? O sea, porque no solamente es, por ejemplo, sí mencioné lo de dar toallas, ¿no? Claro. Pero no solamente es eso, también es infraestructura
justamente adecuada para las personas que puedan menstruar. Totalmente. Por ejemplo, yo desde mi ser, desde mi experiencia, o sea, yo utilizo la copa menstrual, ¿sí? Pero lo complicado que es ir al baño cuando utilizas tu copa menstrual y la tienes que desechar en ese momento la sangre, ¿no? O sea, tienes que llevar tu botellita de agua para limpiarla, tienes que tener un baño que tenga un lavabo, ¿no? Y en realidad no hay baños con lavabo. O sea, no hay baños para cambiarte la copa. Sí. No están pensados para eso. Totalmente. Y realmente los baños, pues la única diferencia que yo observo entre baños de hombres y de mujeres es que en los de los hombres pues hay mijitorios, ¿no? Y ya. Pero de ahí no hay como... bueno, actualmente y ciertos baños en ciertos lugares que son más como top, tienen alguna repisita, ¿no? Donde puedes poner tu bolso, la mochila. Ajá. Pero de ahí los baños de mujeres a veces ni tienen un ganchito, entonces ¿en dónde pones tus cosas? Claro. ¿Dónde te limpias, ¿no? No hay papel de baño, o por ejemplo un lavabo no tiene agua, y para hacerte cualquier tipo de cambio de tu insumo de gestión menstrual, no solamente hablando de la copa, sino también de las toallas, de los tampones o de cualquier otro, tienes que lavarte las manos. Total. Porque estás en contacto directo con tu piel. Claro. Y la zona vaginal es bastante, y la vulva es bastante sensible y bastante, pues muchas veces suelen haber infecciones, ¿no? Entonces claro que tenemos que tener ese cuidado, esa higiene, ¿no? Total. Pero si no tienes la infraestructura para hacerlo, es bien complicado hacerlo. Entonces, por eso es importante como siempre estar hablando, y porque además, por ejemplo, pues los papás a veces no saben cómo hablar con sus hijas sobre la menstruación. Total. Y a veces les va a tocar. Los profesores, ¿no? Hablando pues de las personas que no están menstruando o que no van a menstruar, pero a veces les toca, o sea, las niñas tienen pena de pedir permiso para ir al baño. Exacto. Porque el profesor no tiene esa información, o por ejemplo, para evitar la reproducción de estigmas. ¿Qué pasa si tu profesor o tu papá se sigue burlando sobre las personas menstruantes? Obviamente te puede crear inseguridades, totalmente, ¿no? ¿Y cómo vas a hablar del tema? Oye, Iris, como es un tema demasiado amplio, que necesitamos muchos programas para abordarlo, pero por el momento está ¿Cuáles son las recomendaciones que nos das a todos los que nos están viendo, a los jóvenes, como para empezar a hacer el cambio? ¿Cuáles son las recomendaciones que das? Primero, unas recomendaciones que nos des sobre qué podemos hacer desde nuestro espacio, cómo podemos empezar a hacer el cambio. Y segunda, ¿de qué manera crees que podemos ayudar a las personas de movilidad a volver un poco menos complicado, no puedo decir más sencillo, menos complicado este tipo de escenarios? Ok, creo que para empezar es importante hablar del tema, okay. Nombrarlo, decir menstruación. No asustarte si alguien dice, okay. No asustarte tampoco si ves que alguien está manchada con sangre, okay. ¿no? Con sangre menstrual. Entonces normalizar el tema, ¿no? Eso creo que es bien importante. Otro, informarnos. Hay muchísima información en internet. O sea, puedes buscar menstruación y encuentras muchísimo. Claro. Es más, puedes buscar mitos y realidades de la menstruación, que creo que por ahí podríamos empezar, y vas a encontrar un montón de información así en la primera página, ¿no? Entonces, informarnos sobre el tema. ¿Y cómo hacer más fácil? Bueno, o sea, pues, desde nuestra propia sensibilización, y también que si en algún momento queremos donar algo, pues también pensar en las personas que están menstruando. No solamente en toallas, que, bueno, aunque si piensan en toallas, bueno, ya creo que es bastante, ¿no? Ya es un primer paso. Pero también pueden pensar, por ejemplo, en ropa interior, ¿no? Para mujeres. Me gustaba lo que decías, toallas húmedas. En toallas húmedas para poder llevar su higiene, jabón neutro, ¿no? O sea, o donde puedan lavar su ropa, hasta proporcionarles agua espacios, para poder lavar, o espacios, que eso ya sería como un gran paso. Eso, ¿no? Y desde actores, por ejemplo, claves o actores que pueden hacer cambios realmente grandes, pues seguir abordando el tema, buscar esos espacios, y si pueden crear infraestructura para esto, estaría genial.
Oye, Iris, gracias por acompañarnos hoy. Se me fue el programa súper rápido, es un tema súper interesante. Gracias por acompañarnos. ¿Tienen alguna red social de parte de la organización donde los podamos seguir, donde podamos ver información, ver si están haciendo alguna colecta, algo de esto? Es Operación Bendición México, estamos Ok. en Facebook, ahí pueden encontrar y se está comunicando bastante del proyecto en este momento. Perfecto. Iris, muchas gracias por acompañarnos el día Gracias. de hoy. Gracias a todos los que nos vieron. Recuerden que los que estamos en este espacio tenemos que hacer la vida más sencilla para los que nos acompañan acá en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra colonia, en el espacio que compartimos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vemos el siguiente martes a las 6 de la tarde a través del Facebook de Ultimátum. Adiós.